chicos y chicas. Y bienvenidos un día más a mi canal. Y familia, el vídeo de hoy se llama México se prepara para demandar a Ecuador. Recordemos que hace tan solo unos días pues irrumpieron en la embajada de México en Quito. Y bueno, desde entonces lo que está ocurriendo no tiene precedentes. De verdad que es algo muy fuerte. Y cada día pues salen cosas nuevas que aquí vamos a estar informándonos de todo ello. Así que no me enrollo más y... ¡Música, maestro! Para evitar esto, la cancillería mexicana ya trabaja en la integración del expediente que será presentado ante la Corte Internacional de Justicia como parte de la demanda contra Ecuador. Saludo a Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarte. Gracias por tenerme esta noche. El gusto es mío para tener información sobre cómo va la elaboración de este expediente para presentarse ante la Corte Internacional de Justicia por lo ocurrido el viernes en nuestra embajada ya en Quito. Pues estamos trabajando en la oficina desde que ocurrieron estos hechos. Sí. Fue tan evidente la violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Tres aspectos en específico. Uno, se viola la integridad de la embajada. Las embajadas no pueden ser objeto de entrada sin permiso de las fuerzas del país que lo hospedan. En este caso, las fuerzas de seguridad de Ecuador ingresaron a nuestra embajada. Es una violación muy clara. Una segunda violación es el ataque físico, el ataque a la dignidad del personal diplomático, tanto de Roberto como de Eva Marta, otra compañera que estaba ahí en Quito. Y hay un aspecto que nos llama mucho la atención y que estamos considerando dentro de nuestra estrategia legal. Ecuador no recurrió a ningún mecanismo pacífico de controversias, como lo impone tanto la Carta de las Naciones Unidas como el Pacto de Bogotá. Este es un tratado regional de solución pacífica de controversias. Si Ecuador, como ahora en estos últimos días ha manifestado, tenía visión, idea, una percepción diferente de la figura del asilo o del uso de nuestras instalaciones, pudo bien haber recurrido a consultas, arbitraje, mediación, incluso llevarnos ante la justicia internacional, pero no. Claro. Optó por utilizar la violencia para ejercer un presunto derecho, y México lo que hará es ejercer la fuerza del derecho para que Ecuador rinda cuentas por las flagrantes violaciones al derecho internacional. Sí, interesante lo que nos comentas, Alejandro, porque entonces existe un mecanismo para revisar las controversias que existan. Por ejemplo, si había una controversia distinta, es decir, entre México y Ecuador, sobre si se otorgaba o no se otorgaba el asilo. Publicaste en tu cuenta de X durante el día una opinión, y te pregunto si eso lo solicitó Ecuador, y una opinión que le da la Corte Internacional de Justicia a Ecuador, donde es claro, ayer lo comentábamos aquí con la ministra Loreta Ortiz, por su expertise en derecho internacional, sobre que el que otorga el asilo es el que determina si es o no merecedor del asilo, y no el país en el cual pues tendría que darse en este caso el salvoconducto. Efectivamente, en el 2016 Ecuador solicitó una opinión consultiva. Recordemos que Julian Assange, esta persona perseguida por el tema de Wikileaks, estuvo 7 años albergado en la embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra. Entonces, Ecuador era un campeón del asilo diplomático, y Ecuador en sus documentos ante la justicia internacional y regional ha establecido que el derecho del Estado otorgante de dar asilo no puede ser cuestionado. Ahora, en el caso de las últimas semanas, México se ha conducido y se condujo en todo momento apegado a derecho, a la buena fe, a unas relaciones cordiales y amistosas con Ecuador. Y si Ecuador tenía una idea diferente sobre el asilo, tenía dos oportunidades. La primera, negarse a otorgar el salvoconducto, no obstante es su obligación conforme a los tratados en la materia, pero pudo haber manifestado alguna reserva. Por ejemplo, te otorgo el salvoconducto, pero conservo mi derecho a solicitar al asilado en extradición. O pudo haber dicho: México, tengamos consultas al más alto nivel, y si no llegamos a un acuerdo respecto a la persona asilada y el salvoconducto, recorramos a la mediación, al arbitraje, o como decía, ¿por qué no llevarnos a la Corte Internacional de Justicia? Eso no fue una cuestión de días, tuvo meses para hacerlo. Pero en lugar de recurrir a la solución amistosa de un problema, recurren a la fuerza. Sí. ¿Qué es lo que tendría que pasar una vez que se presente el expediente, se presente la demanda? ¿Qué se espera para que esto no siente un mal precedente, para que otros estados no sientan que pueden hacer lo que hizo Ecuador, en el caso particular contra México, pero que no se convierta en una práctica común y que más bien esto sí sea sancionado? ¿Qué se espera? ¿Cómo se le puede sancionar a Ecuador?
Lo apuntas muy bien, Alejandro. Lo que busca México es que esto no se repita, Claro. por supuesto, en Ecuador, contra la Embajada de México y su Ni en ningún personal, sitio. pero contra ninguna Obvio. embajada de cualquier país, incluido de Ecuador, en otro país en el mundo. Lo que esperamos de la Corte Internacional de Justicia es una confirmación de lo que dice México. Como actuó Ecuador es violatorio del derecho internacional. Okay. Que diga la Corte que los recintos, los locales diplomáticos, las embajadas y consulados gozan de inmunidad. No se puede ingresar a ellos sin Claro. autorización. Y no hay justificación que valga. Son extensiones del claro. propio país. Buscamos también medidas de reparación, es decir, que Ecuador ofrezca las salvaguardas y las garantías de que nadie ingresará a nuestro inmueble. Hoy día en Ecuador está vacía nuestra embajada. Sí. Tememos que ingresen, que quieran extraer bienes, que quieran extraer los archivos que aún obran en nuestro edificio. Entonces queremos que la Corte emita medidas provisionales para salvaguardar nuestro inmueble y por supuesto que emita una orden en la que quede claro y de manera definitiva que los locales diplomáticos gozan de inmunidad total y que no hay justificación para ingresar sin permiso. Sí. La reparación incluye una reparación económica, es decir, si hubiera algún daño, Ecuador tendría que pagarle a México, no sé si se ha cuantificado ya. Y Yo diría que no. No sé. Usualmente en los casos ante la Corte Internacional de Justicia, la reparación del daño en términos económicos no se busca en una primera instancia. En este momento, daños sufridos, algunos daños materiales, pero también la atención psicológica que sufre el personal diplomático y los Roberto Canseco. Roberto Canseco, jefe de Cancillería, lo empujaron, lo aventaron, le pusieron madre mía. Lo pusieron de rodillas sometido. O sea, hay daños físicos que estamos nosotros evaluando y que en su momento se los reclamaremos a Ecuador. Pero lo importante es que Ecuador rinda cuentas por violaciones flagrantes al derecho internacional. Sí. La consecuencia final, si Ecuador no admite, si Ecuador no repara, es decir, si no cumple con la sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia, ¿sería el aislamiento? Sí, podría haber rompimiento de otros países de la comunidad internacional con Ecuador. Ha pasado en otros casos que países que no cumplen con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia se les conmina, se les invita a cumplirla, pero uno no puede jugar a ser un actor responsable a nivel global y despreciar el derecho internacional. Sin duda. Entonces, si Ecuador, como lo ha sido por tantos años, un protagonista en la comunidad internacional de naciones, si quiere serlo y mantenerse en ese estado, tiene que cumplir con el derecho internacional, con los tratados que ha violado ahora y, por supuesto, con la sentencia que recaerá en su contra de la Corte Internacional de Justicia. ¿Tienen programado una fecha ya tentativa para presentar la demanda en la Corte? Estamos trabajando, como ven, ya es tarde y estamos en la oficina trabajando en esto a la brevedad. Bien. Porque esto es de la mayor urgencia para salvaguardar el derecho de México en Ecuador. Estamos atentos, Alejandro, y muchísimas gracias como siempre. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Pues bueno, familia, ya lo hemos visto. Esto la verdad es que se va a alargar más de lo debido. Y esto que está ocurriendo ahora mismo es la punta del iceberg. Aún queda mucho caso por delante. Iremos poco a poco viendo cómo se resoluciona todo esto. Porque claro, hay que tener en cuenta que esto ha sido un acto prácticamente sin precedentes. Esto es algo histórico que ha pasado ahora. Y bueno, aún queda mucho por delante y estaremos al loro de todo lo que esté ocurriendo. Y esperemos que se recupere pronto Roberto Canseco, porque claro, es que recordemos que fue humillado, es que fue zarandeado. El daño físico, mental y psicológico de esa persona deben de pagarlo. Esto no puede quedar así y jamás se debe de repetir en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo puede ocurrir esto. Pues nada, familia, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, dejarnos un like, un comentario, compartir, comentar, porque todo eso nos ayuda y nos apoya un montón. Así que nos vemos en otro vídeo y os mandamos un beso. Os queremos. Chao. Hola chicos y chicas, soy Alex convertido en un muñeco. Y me gustaría comentaros algunas novedades que os traigo para el canal. Ahora podréis ser miembros del canal dando al botón de unirse, ya que la inmensa mayoría de mis vídeos están desmonetizados. Si te haces miembro, apoyarás al canal y tendrás menciones semanalmente. Además, serás parte del crecimiento del canal y yo te estaré muy agradecido. Y solo por 4,99. Además, podrás cancelarlo cuando tú quieras. Tendrás acceso a emojis y a emoticonos, que serán visibles en tus comentarios.
Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.